Buenos días. En esta charla me voy a referir a la anamnesis del paciente con síntomas abdominales, queriendo significar por anamnesis el interrogatorio. El síntoma más característico es el dolor abdominal, que suele marcar la mayoría de los cuadros abdominales. Ante todo me voy a detener en el tiempo de evolución para saber si un dolor es agudo, o sea que lleva menos de 3 días, subagudo 3 a 14 días o crónico más de 14 días. La inmensa mayoría de las patologías quirúrgicas suelen ser de comienzo agudo. Hablamos de lo que se denomina abdomen agudo. Dentro de las patologías que generan dolor abdominal crónico están los cuadros, por ejemplo, el llamado colon irritable o síndrome del intestino irritable, que genera síntomas periódicos frecuentes de muy larga duración. Me interesa saber cómo comenzó un dolor. Si el dolor comienza en forma brusca, debo pensar en ciertas etiologías causales de abdomen agudo. Por ejemplo, la obstrucción de la arteria mesentérica superior, eso se denomina isquemia mesentérica, o los abdómenes agudos perforativos, tales como la perforación de una úlcera gástrica o duodenal. En estos casos, el paciente puede identificar el momento exacto del inicio del dolor, y a menudo el dolor es intenso y comienza con su máxima intensidad. La forma de comienzo puede ser lenta y desarrollarse el máximo dolor en un tiempo, por ejemplo, de horas. Eso es muy variable de acuerdo al paciente y a la patología. Me interesa conocer el sitio del dolor. Puedo usar dos tipos de subdivisión del abdomen. Uno es en 9 cuadrantes, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, los flancos, el área periumbilical, el hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Algunas patologías se ubican característicamente en uno de estos 9 cuadrantes. Por ejemplo, el dolor de la colecistitis y el cólico vesicular suele ser del hipocondrio izquierdo. El dolor de la sigmoiditis, generada por una infección diverticular, suele ser en la fosa ilíaca izquierda. El dolor de la apendicitis se suele ubicar en la fosa ilíaca derecha. Otros usan una subdivisión en 4 cuadrantes que también es operativa. Es importante preguntar hacia dónde se irradia un dolor abdominal. Por ejemplo, el dolor de cólico renal generado por la obstrucción por un cálculo en alguna parte del uréter suele generar un dolor ubicado ya sea en el flanco o en la fosa lumbar correspondiente, y se suele irradiar a testículo en varones, a labio mayor en mujeres. El dolor del cólico vesicular, causado por la obstrucción del conducto cístico por un cálculo o la infección de la vesícula, que se llama colecistitis, pueden dar una irradiación del dolor hacia el dorso, en hemicinturón. La pancreatitis, causada por la inflamación del páncreas, suele dar un dolor focalizado en el epigastrio y ambos hipocondrios, irradiado a ambas regiones dorsales. Genera lo que se denomina una irradiación en cinturón.
El hemoperitoneo, como representante de una de las causas que pueden irritar los diafragmas, genera un dolor reflejo en el hombro correspondiente. Es importante conocer la cronología del dolor, o sea, cómo empezó, en qué ubicación, cambió de lugar, cambió de intensidad. Y en este caso me voy a referir al dolor de la apendicitis, que suele ser un dolor que se inicia en la línea media, ya sea en el epigastrio o en el área periumbilical, y con el correr de las horas, 8, 10, 12 horas, el dolor migra y se instala en la fosa ilíaca derecha. La intensidad es muy importante, tener en cuenta que los dolores intensos a menudo se asocian con las causas más graves de dolor. Preguntar qué factores lo exacerban. Este tipo de interrogatorio es universal para todo tipo de dolores. ¿Qué es lo que lo aumenta? Y acá, por ejemplo, señalo algunos factores como la ingesta, los movimientos, las posiciones. Es típico del paciente con un abdomen agudo peritoneal, por ejemplo, el de la apendicitis, que se queda quieto porque los movimientos le generan dolor. Hay otros pacientes en los cuales no encuentran posición antálgica, por ejemplo, el paciente con cólico renal. También debo preguntar cuáles son los factores que atenúan el dolor. Los antiespasmódicos son muy usados y pueden atenuar dolores de tipo cólico vinculables al cólico vesicular, a las gastroenteritis y otros. La eliminación de gases a menudo atenúa ciertos dolores que a menudo no tienen repercusión relevante. Cuando un dolor calma con la eliminación de gases en el marco de un examen abdominal normal, pensamos que probablemente ese dolor no corresponda, por ejemplo, a una tormenta. Hay algunas posturas que atenúan dolores, por ejemplo, el dolor epigástrico causado por el cáncer de páncreas, a menudo se atenúa, se alivia con la inclinación del tronco hacia adelante en una postura llamada hipoplegaria magnetal. Importa conocer los síntomas y signos asociados al dolor abdominal. Por ejemplo, muchos pacientes que tienen dolor abdominal tienen vómitos y diarrea en forma concurrente. La mayoría de los pacientes con dolor abdominal, vómitos y diarrea suelen tener cuadros llamados gastroenteritis, que son cuadros infecciosos del intestino y que a menudo curan simplemente con una dieta y un antidiarreico. La presencia de sangre roja en materia fecal se llama hematoquesia, se asocia con algunas causas de dolor abdominal. Típicamente hay que pensar, por ejemplo, en la colitis isquémica, que es una causa isquémica que afecta el colon. La constipación es un síntoma típico en pacientes que concurren por cuadros de obstrucción intestinal. Los síntomas urinarios bajos pueden ponernos en la pista de que la causa del dolor es una infección urinaria. A veces las infecciones urinarias altas o pielonefritis se presentan con dolor abdominal que suele involucrar el flanco correspondiente. La presencia de flujo vaginal en una mujer en edad fértil con un dolor en el hipogastrio puede plantearnos la posibilidad de que nos encontremos frente a una enfermedad pelviana inflamatoria
que es básicamente una infección de trompa y ovario. La presencia de ictericia, coluria, acolia son signos que se asocian con obstrucción de la vía biliar y que pueden dar dolor en el hipocondrio derecho. Antecedentes. Es importante recabar la fecha de última menstruación en mujeres en edad fértil, por dos motivos. El primero es que durante la ovulación, el día 14, pueden producirse dolores abdominales que simulan ciertas patologías, por ejemplo la apendicitis, y son simplemente dolores ovulatorios. El otro motivo es porque existe la posibilidad de que el embarazo se implante fuera del útero, eso se llama embarazo ectópico. La ruptura de un embarazo ectópico genera dolor abdominal, habitualmente ubicado en el abdomen inferior, y suele asociarse con un retraso menstrual. Es importante consignar patologías previas, ahora vamos a describir algunos, antecedentes quirúrgicos y consumo de fármacos, porque algunos fármacos pueden ser generadores de dolor, por ejemplo, los antiinflamatorios esteroides, el hierro, etc. ¿Cuáles son los antecedentes patológicos que pueden causar dolores recurrentes? La obstrucción intestinal por bridas. Los pacientes que son operados del abdomen a veces forman especies de tabiques fibrosos que generan cuadros de obstrucción intestinal que pueden ser recurrentes. La enfermedad pelviana inflamatoria es una afección que puede repetirse una y otra vez. Los dolores vinculables a endometriosis, que es una enfermedad generada por la presencia de endometrio en lugares ectópicos, suelen causar dolores abdominales, habitualmente coincidentes con el periodo menstrual. También la presencia de cálculos en la vesícula puede dar cólicos vesiculares recurrentes. Lo mismo la presencia de cálculos en la vía urinaria pueden dar lugar a cólicos renales recurrentes. ¿Qué enfermedades previas pueden asociarse al dolor abdominal? Voy a dar algunos ejemplos. En el lupus es característica la presencia de afectación de vasos mesentéricos, lo que se llama vasculitis mesentérica. En una persona con lupus y un dolor abdominal agudo, hay que pensar en esta condición, que es una condición no quirúrgica. La porfiria es una enfermedad metabólica vinculada a un defecto en la síntesis de las porfirinas. Puede presentarse en la porfiria, en cierta forma de porfiria, cuadros de dolor abdominal agudo. La insuficiencia suprarrenal de distintas causas también se puede presentar bajo la forma de dolor abdominal. La fiebre mediterránea familiar es una enfermedad que se presenta con dolor abdominal, signos de irritación peritoneal y fiebre. Puede ser recurrente, se ve en personas cuya ascendencia, por ejemplo, es armenia o judíos sefaradíes u otras personas vinculables a etnias del Medio Oriente. ¿Qué otros antecedentes médicos tienen importancia? Bueno, la fibrilación auricular es una enfermedad embolígena, puede causar obstrucción de vasos mesentéricas y generar lo que se llama isquemia mesentérica. La presencia de un aneurisma de aorta abdominal nos pone en la pista de que un dolor abdominal puede ser causado por la ruptura del mismo. Los pacientes con trombofilia son proclives a desarrollar cuadros especialmente de isquemia mesentérica venosa, que se presenta como cuadros de dolor abdominal agudo. Modalidades de dolor abdominal. El dolor abdominal en general suele ser un tipo de dolor llamado de tipo visceral. Estos dolores se vinculan
al estímulo de nociceptores viscerales ubicados en la submucosa y muscular y mucosa de vísceras huecas, serosas y también mesos. El dolor visceral es transmitido por el sistema nervioso autónomo. Estos nociceptores responden a estímulos mecánicos, por ejemplo, estiramiento, típico ejemplo sería la obstrucción intestinal, y también estímulos químicos como la inflamación, isquemia, necrosis. El dolor visceral suele tener distintas modalidades. Por ejemplo, el dolor de tipo cólico es aquel que genera dolores intensos pero intermitentes en su expresión. También puede ser de tipo quemante o de tipo sordo, un dolor cuya ubicación es más bien central, suele ser difuso. Esto se debe a que las aferencias autonómicas suelen ser metaméricas bilaterales, o sea, entran a ambos lados de la médula espinal. Por eso estos dolores no están bien lateralizados. Entonces, como características suelen ser de línea media. En ocasiones, algunas patologías pueden irritar el peritoneo parietal y en esos casos el dolor se torna mucho más localizado e intenso. Suelen ser lateralizados cuando se afecta a un lado del peritoneo parietal, viaja por nervios sensitivos somáticos y aumenta con los movimientos y con la tos. El típico ejemplo es el de la apendicitis, que en su fase inicial genera distensión del apéndice, por ejemplo, por lo que llamamos un apendicolito, que es como una compresión dura que obstruye el apéndice. El apéndice al obstruirse genera distensión y da un dolor de línea media. En su progresión el apéndice inflamado se pega al peritoneo parietal, lo irrita, y el dolor pasa a ser parietal, pasa de una modalidad visceral ubicada en línea media a una localización lateral en la fosa ilíaca derecha, que en este caso es un dolor somatoparietal. ¿A qué se llama dolor referido? Es cuando el dolor se genera en un sitio distante al que da el síntoma. Por ejemplo, el caso del dolor de hombro en procesos que irritan el diafragma o el dolor testicular en el cólico renal. Son dolores que se vinculan con la convergencia de aferencias viscerales y somáticas provenientes de distintos sitios en un mismo segmento espinal. Por ejemplo, en el caso de la omalgia, convergen en el mismo segmento espinal las fibras autonómicas que dan lugar a la inervación del diafragma con las fibras somáticas que inervan el hombro. Y por eso duele el hombro. Otro síntoma al que me quiero referir es al de los vómitos. Los vómitos son acompañantes muy frecuentes de cuadros de dolor abdominal. Hay muchas causas de vómitos que tenemos que tener presente cuando examinamos a un paciente que consulta con vómitos. Dentro de las causas de vómitos están las causas digestivas. Muchísimas enfermedades digestivas, abdominales, pueden dar vómitos. Yo las clasifico en obstructivas y no obstructivas, porque en el caso de las obstructivas los vómitos son generados por obstrucción, y en el caso de las no obstructivas los mecanismos del vómito son distintos. Después hay vómitos de causa central, por ejemplo los tumores del cerebro u otras patologías que generan aumento de la presión intracraniana. Hay causas farmacológicas, hay muchos fármacos capaces de generar vómitos. Hay causas metabólicas y en este grupo inscribo, por ejemplo, los vómitos vinculables a la hiponatremia, a la hipercalcemia, a la acidosis metabólica.
Hay causas infecciosas de vómitos. Y acá, sobre todo, la meningitis, que suele acompañar a cuadros de fiebre y cefalea, aunque también muchos otros cuadros infecciosos, tales como por ejemplo las pielonefritis, pueden cursar con vómitos. Es importante interrogar acerca de las características de los vómitos. Se llaman vómitos alimentarios aquellos que contienen alimento. El ejemplo, por ejemplo, sería el de la gastroenteritis. Los vómitos hemáticos son aquellos que contienen sangre. Esta puede tener un color rojo, rutilante, pero también los vómitos hemáticos pueden tener sangre digerida que tiene un color más bien amarronado, lo que se llama en borra de café. Hay que estar atentos a que la presencia de este vómito a menudo tiene un significado similar al que tiene la sangre fresca. Los vómitos pueden tener un contenido gástrico, que es un contenido claro, que contiene jugo gástrico. Los vómitos pueden ser biliosos, o sea, con una tinción amarillenta generada por la bilis. Pueden ser porráceos, que tienen un color verde amarronado, o pueden ser fecaloides, o sea, directamente tener un contenido de aspecto de materia fecal. Tanto los vómitos porráceos como los fecaloides son característicos de la obstrucción intestinal. A veces ocurre que la obstrucción del píloro genera impedimento al vaciamiento del estómago. Estos pacientes tienen lo que se llama síndrome pilórico y tienen una cronología típica, que es que los vómitos ocurren poco tiempo después de completar la alimentación. La presencia de vómitos recurrentes alimentarios o de contenido gástrico postprandiales, o sea, después de comer, pueden ser orientadores hacia la presencia de un síndrome pilórico. Bueno, nada más y muchas gracias.